Espero que estén bien el Señor. En esta mañana, por este domingo, pero el próximo les traigo un tema que quiero compartir con ustedes. El tema es acerca de la ofrenda. Entonces lo que quiero compartir no va a estar como tal en el formato de un sermón típico expositivo como el que se suele usar acá en la iglesia. Es más bien un estudio temático de la ofrenda en las Escrituras. Por eso le he puesto por título La ofrenda en el contexto bíblico, una aplicación para hoy. La ofrenda en el contexto bíblico, una aplicación para hoy. Entonces vamos a estar compartiendo dos puntos fundamentales. Vamos a estar considerando hoy lo que serían algunas de lo que he llamado dimensiones o aspectos, si usted quiere llamarle así, de la ofrenda que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras. Eso sería hoy. Y el próximo domingo estaríamos entonces hablando acerca de las cualidades, tratando de hacer una especie de perfil de qué sería una ofrenda que agrada al Señor. Eso, entonces, más o menos, así estaría encaminado este estudio que quiero hacer acerca de la ofrenda. Entonces vamos a estar considerando bastante textos bíblicos. Hay mucho que hablar acerca de la ofrenda. Este es un tema bien interesante que puede ser abordado desde muchas ópticas, desde una óptica devocional, desde una óptica académica. Hay muchísima información. Sin embargo, voy a ser bastante específico con el tema que voy a tratar, no voy a divagar mucho. No voy a defender lo que la Biblia da por hecho, que el creyente ofrenda. Entonces, si nosotros analizamos la Escritura desde el Génesis, vamos a encontrar la ofrenda. Yo sé que nosotros pensamos en nuestra mente cuando escuchamos el término ofrenda, ¿qué nos viene a la cabeza? Plata. Nos viene plata. Hay, sin embargo, algunas cosas que aclarar. Yo voy a usar un espectro más ancho acerca de la ofrenda. Tengamos en cuenta que la sociedad bíblica la sociedad que nosotros encontramos en las Escrituras es una sociedad agraria. Entonces no nos extrañemos, nosotros no vivimos en un campo, entonces quizás no estamos familiarizados. Pero los sacrificios eran ofrendas. Habían una variedad grande de ofrendas. Se ofrendaban de los granos del campo, las producciones del campo eran ofrendas. El incienso era ofrenda. Entonces la ofrenda tenía un espectro bastante amplio. Entonces por eso que desde Génesis vamos a encontrar a Caín y Abel ofrendando a Dios. Vamos a encontrar en Génesis capítulo 3 al final cómo Abraham ofrenda a Dios. Vamos a encontrar en toda la Escritura hasta llegar a Levíticos y esos libros que a nosotros seguramente no nos gusta leer y que nosotros los pasamos cuando llegamos a ellos porque nos parecen muy aburridos. Sin embargo, Levítico, cuando hablamos acerca del ofrendar, es muy importante. Si nosotros no estudiamos Levítico, nosotros no vamos a comprender cómo funcionaba este tema de la ofrenda en el Antiguo Testamento sobre todas las cosas. Esto es alguna información solamente para tener en cuenta. He pensado en definir qué es la ofrenda, pero de momento no quiero definir qué es la ofrenda. Hay muchas definiciones. Me gustaría más adelante, después que tengamos más información, ver cómo nosotros podemos definir la ofrenda. Entonces me gustaría considerar el primer aspecto de estas dimensiones que le he llamado, que nosotros vamos a encontrar en el contexto bíblico. El primero, que le he llamado lo que sería la dimensión espiritual o devocional. Le he llamado espiritual porque realmente no he encontrado otra palabra. Básicamente lo que quiero decirle con este punto es el hecho de que la ofrenda es un acto de adoración. La ofrenda es un acto de oración. Entonces este punto es importante porque va a ser como una sombrilla que va a abarcar otros puntos importantes, otras dimensiones o aspectos, como yo le he llamado. Es importante que comencemos a comprender la ofrenda como un acto de adoración, así como nos lo presenta a nosotros
la misma Escritura. Hay alguna información importante acerca de esto y tiene que ver, por ejemplo, cuando se hacía un sacrificio. Cuando se hacía un sacrificio, la persona ponía sus manos sobre el animal. Y este no era cualquier animal. Era un animal que no tenía defectos, era el mejor de todos sus animales. Así que lo que esta persona estaba diciendo, este animal es de mi propiedad y yo lo dedico al Señor en mi nombre. Eso es para el Señor. Quizás en nuestra mentalidad eso no tenga mucho significado, pero el hecho de que este animal era necesario para la vida de esas personas, ellos comían de esos animales, ellos no estaban dedicando cualquier cosa al Señor. Ellos estaban quitándose lo que era para su vida, de lo que ellos se alimentaban, y le estaban diciendo: Señor, esto es para ti. Eso es lo que usted va a ver en la ofrenda, básicamente. Un acto genuino de adoración. Ahora, hay algunos elementos ahí que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos tener en cuenta para comprender un poco por qué estas personas veían la ofrenda desde esta perspectiva. Y esto es importante, porque la idea que a mí me da, en los años que tengo de creyente, es que la ofrenda se ve en la iglesia más bien como un acto de caridad y no como un acto de adoración. A ver si me estoy explicando. Llegó la hora de la ofrenda, es la hora de sacar la plata, porque es como si estuviésemos haciendo caridad al Señor o como si le estuviésemos dando algo a la iglesia. Pero esa no es la ofrenda que nosotros encontramos en las Escrituras. La ofrenda no es de ninguna manera un acto de caridad, es un acto de adoración. Ahora, en este acto básicamente lo que el creyente o el que ofrecía la ofrenda en este caso, lo que estaba haciendo era manifestar de forma externa esos sentimientos, ese amor que él en el interior tenía hacia el Señor. Y la forma que él lo hacía era a través de los sacrificios, era a través de la ofrenda, era lo que en su momento se había instituido que así se hiciera. Ahora, podemos hacernos una pregunta para seguir un poco profundizando más en este punto. ¿Cuál era la motivación que residía en esas personas? ¿Qué había en la conciencia de esas personas, de esos creyentes, que les hacían ver los sacrificios, ver la ofrenda como un acto de adoración al Señor? Eso es una pregunta que sería buena responder. Hay dos elementos que me gustaría considerar aquí. Lo primero, las ofrendas que ellos daban eran dones de Dios. Y esto suena un poco ambiguo. Eran dones, regalos que le daban al Señor. Pero lo que quiero decir, que es que eran, mejor dicho, dones de Dios primeramente. Entonces, lo que había en su mentalidad cuando usted estudia las Escrituras, y me gustaría ir a un pasaje muy importante, y es que está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Vamos comprendiendo un poco
la mentalidad. ¿Qué dice que es del Señor? Todo es del Señor. Esto es importante. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer el grande y el dar poder a todo. Versículo 3. Disculpen hasta aquí. Dejamos hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Que todo es del Señor. Entonces, cuando se ofrecían los sacrificios, esta era la mentalidad. Lo que yo le estoy dando a Dios es solo una pequeña parte de todo lo que le pertenece a Él y que Él me ha permitido disfrutar. Esa es la mentalidad que reside detrás. Vamos a ir al Salmo 50 y vamos a leer a partir del versículo 9. Salmo 50, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Y se repite la misma idea. Todo es del Señor. Todo pertenece a Él. Eso también se puede ver reflejado en ofrendas, por ejemplo, como los primogénitos que se consagraban al Señor, como las primicias de la cosecha también. O sea, esto está en el Pentateuco, en Levítico. Cómo se consagraba todo lo que fuera mejor, todo lo primero, porque todo, ¿cuál era la mentalidad? Era un don de Dios. Eso es lo primero que me gustaría comentarles en esta mañana. Lo segundo, para comprender un poco esta mentalidad acerca de las ofrendas, era que las ofrendas, estos sacrificios, recuerde que estoy usando un espectro amplio de la ofrenda, que no es el que tenemos nosotros, que es plata, cuando hablando de todo lo que tenía que ver con los dones que se le daban al Señor. Estas ofrendas fomentaban la comunión con Dios. Lo primero, eran dones que se recibían del Señor y que una pequeña parte se le consagraba a Él, como haciendo externo ese amor a Dios, esa gratitud al Señor. Y lo segundo es que los creyentes que ofrendaban estaban buscando profundizar, fomentar esa unión con el Señor, esa comunión con el Señor. Y es por eso que aún en algunos sacrificios la Pascua se comía de esos sacrificios, se participaba de esos sacrificios en familias, y en el pensamiento semítico, judío, o sea, no era cualquier cosa participar de una cena con alguien, era una señal de amistad. Y esto es bien importante, porque esto pasaba también en los sacrificios. Esto era lo que detrás, en la conciencia de estos creyentes que ofrendaban, esto eran algunas verdades que les movían a ellos a ofrendar, a no ver la ofrenda no solo como la vemos nosotros. Muchas veces, no digo que todos, porque yo no conozco, casi no me conozco ni yo mismo, o sea, no puedo conocerlos a todos, pero estoy seguro que muchos de nosotros, al menos hasta este momento, no sé si habían visto o habíamos visto la ofrenda como un acto de adoración, o si lo creíamos, después vamos a considerar este punto, pero si en realidad lo era, teniendo en cuenta las características de la ofrenda. Así que esto es hablando en cuanto a lo que he llamado la dimensión, lo que sería la parte que tiene que ver con la adoración. Eso usted lo va a encontrar en las Escrituras.
Estos puntos algunos están relacionados, así que hay algunas cosas de aquí que a lo mejor tengo que tocar más adelante, me toca mirar más adelante, disculpe. Lo segundo que vamos a encontrar en las Escrituras es que la ofrenda también vamos a encontrar un aspecto, una dimensión ministerial. Con esto me refiero al hecho de que está relacionada con el servicio a Dios. Eso usted lo va a ver en la Biblia. No lo va a ver en la época patriarcal por supuesto, no lo va a ver ahí. Pero ya cuando comienza a organizarse Israel como nación, ya cuando llegamos al Sinaí, ya comienza a hacerse un poco más oficial estos actos de adoración al Señor que se venían ofreciendo desde el principio del mundo. Pues la ofrenda va a adquirir también una dimensión ministerial que va a tener que ver con el servicio que se va a ofrecer en el tabernáculo primeramente y en el templo después. Y esto es importante también tenerlo presente. O sea, que sí, cuando ofrendamos primeramente es un acto de adoración, pero también tiene que estar en el pensamiento del creyente que cuando ofrenda, eso que él está dando va a ser utilizado ¿dónde? En la obra del Señor, en el servicio. Y esto también se considera en las Escrituras, porque había una tribu que era la tribu de Leví encargada de servir en el tabernáculo, en el templo. Después específicamente entonces de ellos, los descendientes de Aarón iban a ser los sacerdotes. Esta tribu no tenía, como saben, no tenía propiedades como las otras tribus de Israel, porque la propiedad de ellos, como dice la Biblia, era del Señor. Ellos se iban a dedicar completamente a la obra. Entonces, ya la ofrenda, como la vemos hasta entonces, es solo un acto de adoración, solamente la vemos en esa dimensión. Pero ya la ofrenda aquí comienza a tener un tono ministerial también. Ya hay otras personas que van a comenzar a necesitar de esa ofrenda para que la obra de Dios continúe funcionando. Entonces, ya si los creyentes no ofrendaban eso que tenían que dar al Señor, ya no solo está desobedeciendo a Dios, sino que ahora está afectando al prójimo. Vamos a considerar algunas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, en Nehemías, estoy buscando por acá el texto, Nehemías 13, vamos a ver el versículo 10. Si usted lo encuentra primero que yo, puede leerlo. Nehemías 13, desde el versículo 10 hasta el 11. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Muy interesante. ¿Qué está pasando aquí? Estamos en la época del post-exilio. Nehemías llega a Jerusalén, tiene una tarea grande de reconstruir la ciudad. Él comienza a hacer todo paso a paso. Aquí, en este pasaje, le toca regresarse, salirse de Jerusalén. Y como decimos en Cuba, cuando el gato no está en casa, los ratones están de fiesta. Y la gente dejaron de ofrendar lo que estaba establecido en la ley que tenían que hacer. A los levitas les pertenecía el diezmo de los granos, los sacerdotes vivían de las ofrendas, les pertenecían las pieles y también se alimentaban de las ofrendas. Pablo luego va a hablar acerca de ese tema. Pero también a los sacerdotes les pertenecía el diezmo del diezmo que recibían los levitas. Ese diezmo ellos podían convertirlo incluso en dinero y dárselo a los sacerdotes. Ahora, aquí vemos a un Nehemías indignado por lo que está pasando.
Porque los levitas, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que abandonar el servicio que ellos hacían en la casa de Dios. Las funciones que les correspondían, ellos cuidaban los utensilios, preparaban todo lo que era el pan de la proposición, incluso enseñaban. Y antes de la destrucción cantaban, o sea, no era la mayoría, pero cantaban como fueron instituidos también. Y cuando Nehemías llega, Nehemías se sorprende. ¿Pero qué es lo que le molesta a Nehemías? ¿Cómo estaba la casa del Señor? Nehemías tiene indignación. Y Nehemías no reprende a los levitas. Nehemías no le dice, oye, pero ¿por qué ustedes abandonaron la casa del Señor? Nehemías no hace eso. Nehemías le dice, ¿y por qué dejaron de ofrendar? Los levitas no tenían la culpa. Yo sé que si eso fuera en la actualidad, nosotros, ¿qué es lo que pensaríamos? No podían hacerlo. O sea, tenían que servir al Señor. Sin embargo, era la obligación de Israel contribuir con todos los bienes que eran necesarios para que la casa de Dios continuara funcionando. Y aquí hay algunas cosas importantes acerca de la ofrenda que a veces las personas no consideramos, porque tenemos la visión un poco estrecha de la ofrenda. Y voy a tocar un tema que el hermano Heiber tocó la semana pasada, que tenía que ver con la iglesia, llamada ¿cómo? La casa de Dios, si mal no recuerdo. Me gustaría tratar también de comprender por qué Nehemías se indignó tanto y le molestó tanto. Yo creo que ahí tenemos que adentrarnos un poco en lo que pensaba Nehemías acerca del templo y considerar algunos puntos importantes en la teología del templo, por lo menos en el Antiguo Testamento. O sea que aún la comprensión que nosotros tengamos de la casa de Dios, la comprensión que tengamos de la iglesia, va a afectar incluso la forma en que nosotros ofrendamos a Dios. Teniendo en cuenta este aspecto ministerial que vamos a encontrar en las Escrituras acerca de la ofrenda. Hay al menos dos puntos importantes que quiero compartir con ustedes. El primero es que el templo, como lo ve Nehemías y como lo presentan las Escrituras, no es cualquier edificio, es la sede de la presencia del Señor. No es cualquier cosa. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Esa es la sede de la presencia de Dios. Hay varios textos, como el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10, lo va a encontrar en Éxodo, ya cuando habla del tabernáculo, el capítulo 33, versículo 9, van a acentuar el hecho de que la presencia de Dios estaba en esos lugares. Dios se manifestaba en esos lugares. Entonces, no era cualquier lugar. Pero estoy hablándoles mucho del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Para seguir un poco la continuidad de este punto. ¿No es acaso en el Nuevo Testamento la iglesia sede de la presencia de Dios? Eso es lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice así. Disculpen, pero me equivoqué, me parece. Capítulo 6, no, está bien. Lo que estoy mirando acá en la Biblia mía, el lugar incorrecto. 19 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el mismo pensamiento que nosotros vamos a encontrar, o sea, una continuidad. Nehemías ve
y es como se ve en el Antiguo Testamento el templo como la casa de Dios. Y por eso él está preocupado, porque se ha quedado descuidada, porque las ofrendas no están llegando al templo. No funciona. Pregunto, ¿pasará igual en la iglesia? ¿No ha preguntado, no ha pensado eso alguna vez? Que cuando nosotros no ofrendamos al Señor, muchas veces la iglesia no funciona como tiene que funcionar. Porque también hay personas puestas por Dios para servir en la iglesia, como enseña Efesios, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, personas llamadas a servir al pueblo de Dios, llamadas a servir a la iglesia para que la iglesia funcione como la casa de Dios. A veces no pensamos eso. A veces lo ignoramos. Y hay muchas iglesias, les puedo decir con conocimiento de causa, que están como estaba el templo cuando llegó Nehemías a Jerusalén. Porque hay creyentes que no ofrendan para que la casa de Dios funcione bien. Y esto es un problema que está pasando en toda la época del posexilio. Hay varios textos que nosotros también podemos considerar. Me gustaría hablar del clarísimo ejemplo de Malaquías. Vamos a Malaquías un momento. Yo sé que Malaquías es uno muy utilizado cuando se habla de la ofrenda. El diezmo también era una ofrenda. Recuerde que, no estoy entrando en las especificidades de cada elemento para no perder mucho tiempo en eso. Creo que hay muchas cosas que son más bien informativas. Entonces estamos en Malaquías, se me están perdiendo hasta los libros de la Biblia. Es que no logro pasar la página. Es Malaquías capítulo 3 del versículo 6 al 10. Si alguien lo encuentra, por favor que lo lea, es que estoy pasando para trabajo. Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 10, ¿cierto? Sí. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis Disculpen. apartado. No, disculpe, es que me confundí de texto. Malaquías 3, de 6 al 10 le dije. Sí, sí, es que estaba mirando otro texto arriba. Yo lo tengo acá, ya lo tengo acá. Es que estoy pasando trabajo para correr mi Biblia. Porque yo Jehová, si estamos ahí, desde los días de vuestros padres os había apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cuál era la mentalidad? Vimos cuando hablamos de la ofrenda como una adoración. ¿De quién eran todos los bienes? Del Señor. Eso pensaban ellos. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Le dijo el Señor al pueblo. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues posiblemente este profeta vivió alrededor del 460 a.C. Estamos hablando en la época posexilia, han pasado ya algunos años, pero los que vinieron nuevamente a Israel pasaron mucho trabajo al principio. Ellos pasaron trabajo. Llegar, no tenían casas, no tenían sembrados. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos pasando por momentos de necesidad con relación a la ofrenda? Que quizás vemos, bueno, pues realmente estoy pasando un momento de necesidad, no es... puedo no ofrendar, eso no, realmente no hace falta.
Cuando hay necesidad tendemos a priorizarnos a nosotros mismos. Posiblemente era lo que estaba pasando cuando Nehemías también. Estaban reteniendo la ofrenda porque decían, no, pero es que estoy pasando necesidad. Pues el Señor no se molesta por eso no afecta a nada. ¿No pensamos a veces así nosotros? Entonces a veces se ve la necesidad como una excusa para evitar lo que es en sí un acto de adoración al Señor. Fíjese que ese es el primer punto, que es como una sombrilla que está relacionado con los demás. Y lo que pasaba en tiempo de Malaquías era que la mediocridad se había apoderado de todo lo que era ese servicio de adoración al Señor. Entonces la gente daba cualquier cosa, no ofrendaban, porque a veces pensamos que la necesidad es una excusa para, cuando hablamos de la ofrenda, hacer las cosas con mediocridad. La verdad, hermano, es que la Biblia no enseña cosas semejantes. No. Nosotros nunca en las Escrituras vamos a encontrar que se apruebe nada parecido a eso. Y me gustaría, para darles ejemplos, recuerden que estamos viendo muchos textos de las Escrituras, el caso de una iglesia que está en 1 Corintios, una iglesia que Pablo les va a hablar, de las cuales le va a hablar a los corintios, la va a utilizar como referencia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Primeramente nos quedamos ahí, pero ese texto lo que nos va a hablar es primeramente, y es para calzar, ya que estamos aquí, me confundí de texto, vamos a quedarnos aquí. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Aquí Pablo lo que está haciendo es defendiendo su ministerio, y esto tiene que ver con lo que es el aspecto ministerial de la ofrenda. Lo que Pablo está diciendo es que, o sea, ningún soldado en la historia ha ido a pelear y encima de eso, ¿qué es lo que hace? Pues se paga los gastos para ir a pelear. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que si usted va a pelear a la guerra, ¿qué es lo lógico? Que le den lo que necesita para ir a la guerra. Esa es la analogía aquí. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y ahora va a citar la ley Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Qué está defendiendo Pablo aquí? El hecho de que en la iglesia hay ministros que sirven a la iglesia, lo que le estaba diciendo, que necesitan un sustento para vivir, para dedicarse a esa obra. Es triste, no sé si usted conoce el caso, pero yo conozco casos, y eso ni siquiera la confesión lo apoya, pastores que pasan mucha necesidad porque creyentes no han entendido la importancia de la ofrenda en la iglesia, y quizás porque no han entendido ni siquiera la importancia de la iglesia. Y hay pastores en estos momentos, así cuando nosotros hablamos, pasando mucha necesidad por ese motivo. Así que eso también nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué relación tiene acaso la ofrenda con algún mandamiento?
¿Te lo has preguntado alguna vez? Si yo no ofrendo y el no ofrendar hace que mi hermano, el que está sirviendo, pase hambre, ande con zapatos rotos, ¿tiene relación con algún mandamiento? Pues yo creo que sí. No estamos ni siquiera amando al prójimo. Son cosas que nosotros no pensamos cuando ofrendamos, pero que implícitamente está directamente relacionada. Cuando yo le niego al Señor lo que le pertenece, no solo no estoy agradando al Señor, no estoy mostrándole al Señor gratitud, sino que también estoy atentando contra ese prójimo que necesita de esos bienes. Yo sé que estos son temas que no se tratan en la iglesia, sobre todo por esa teología de la prosperidad que ha afectado. Pero no tratar estos temas, fíjense que cuando Nehemías se encuentra con ese problema, no tiene ningún prejuicio en su mente de decirle, pero esto está mal. O sea, la culpa no es de los levitas, la culpa es de ustedes. Y por eso la casa de Dios está así, abandonada. Hasta este momento, voy explicándome. Yo sé que después de hoy quizás muchos no me quieran hablar, pero bueno, los perdono antes de tiempo, así que no se preocupen por eso. No se preocupen. Entonces, es necesaria la ofrenda en la iglesia. 1, porque es un acto de adoración. 2, porque sirve para el ministerio de la iglesia. Y eso tiene que ver con lo que nosotros pensamos acerca de la iglesia. Así que si el concepto de la iglesia está abajo, muy posiblemente, pues la ofrenda también lo tenga. Entonces, quiero, para tocar el tema de que la necesidad y la escasez nunca es una excusa para no dar al Señor. Me gustaría tocar el tema, me gustaría ver la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, que está en el capítulo 8 de 2 a los Corintios. Vamos a ver cómo Pablo usa el ejemplo de estas iglesias. 2 a los Corintios, capítulo 8. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué dice? Y dice profunda, o sea que estaban, como dicen en Colombia, en la inmunda, dicen acá, me han enseñado los colombianos. Así como me enseñaron ustedes, así que no se pongan bravos por esa palabra. Abundaron, y aquí donde está el contraste. ¿Cuál es el contraste? Profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Quién dijo que la pobreza es una excusa para no ser generoso? Bueno, lo dice Pablo aquí, ¿sí? Lo dice clarito. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Ahora, estas iglesias de Macedonia, según los eruditos, Macedonia algún tiempo fue una región muy rica, pero que a través de muchas guerras que enfrentaron con la colonización romana, o sea, hizo que esta región se empobreciera mucho, o sea, llegara a ser muy pobre. Ahora, es lo contrario de los corintios. Corintios, con uno de los puertos más importantes de la época, era una ciudad muy rica. Por aquí tenemos contrastes. El contraste es que estas personas son pobres, pero son generosos para el Señor. Pidiéndonos, versículo 4, de con muchos ruegos les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos le rogaron a Pablo: Pablo, déjanos contribuir. Me imagino yo que eso es como cuando usted sabe que un hermano tiene necesidad
Y ese hermano le va a dar una ayuda y usted dice, no hermano, no, gracias, no me lo dé, porque usted sabe que le hace falta. Yo imagino que Pablo a lo mejor sabía esa información y Pablo los veía y decía, no, pero tus hermanos, no hermano, no de nada. O sea, yo los entiendo. ¿Y esos hermanos qué hicieron? Le suplicaron a Pablo, Pablo, queremos ayudar a esos hermanos que están pasando necesidad. Y no como lo esperábamos, o sea, que eso fue que sorprendió ahí a todo el que estaba. ¿Cómo que está pasando esto? Pues sí, estaba pasando. Sino que asimismo, y aquí es donde está la clave, se dieron primeramente al Señor. Aquí está la clave. ¿Cuál es el primer punto? Que la ofrenda es ¿qué cosa? Un acto de adoración. Y después, primero se dieron al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Estas personas, y aquí está la clave, dijeron, esto es para el Señor, estaban comprometidos con el Señor. Ahí está la clave. Pero quizás ese ejemplo nos parezca a nosotros un poco, no muy claro. Me gustaría citarles uno un poquitico más claro, que está en Marcos, acerca de que la necesidad no es nunca, según la Biblia, una excusa para nosotros no ser generosos. Capítulo 13 de Marcos, versículo 41. Capítulo 12, disculpen, versículo 41. Muy conocido. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿qué hacían? Echaban muchos, eran ricos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. O sea, proporcionalmente se ha hecho más. Cuantitativamente, obviamente que no. Pero desde el punto de vista cualitativo y desde la proporción, pues sí fue mejor la ofrenda. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta mujer era una mujer viuda. No tenía posiblemente ingresos. ¿Y qué hizo esta mujer? Dio todo lo que tenía. Así que a la pregunta, ¿es la pobreza y la necesidad una excusa para no ser generosos? No, hermano. Cada uno de nosotros, estoy seguro que puede dar a Dios de acuerdo con lo que Dios le haya dado, sea mucho o sea poco. Pero, como hemos estado mirando, hay mucha relación en muchos temas que afectan la ofrenda. Es interesante que en las Escrituras, obviamente cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya los sacrificios no son necesarios. Si vamos a Hebreos, no son necesarios, ya se cumplieron en Jesús. Pero yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Han cesado los sacrificios? No. Y me llama la atención cómo en el Nuevo Testamento, y lo usa Pablo, usa lenguaje típico del Antiguo Testamento y lo utiliza Hebreos. Vamos a considerar, por ejemplo, Filipenses 4:18. Recuerda que estamos hablando de cómo las ofrendas contribuyen al ministerio. En este caso, esta es una ofrenda que ayuda a Pablo, Filipenses 4:18, en su ministerio. Pero me interesa el lenguaje que utiliza Pablo aquí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia,
Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor como fragante. Sacrificio acepto. ¿Cómo ve Pablo la ofrenda? Qué interesante, ¿verdad? Como un sacrificio. Dice, esto es un sacrificio al Señor, que le está ayudando en su ministerio. Pero es un sacrificio como agradable, acepto. Después vamos a considerar, esta semana, hoy no nos va a dar tiempo, obviamente no es tampoco el objetivo, que no lo consideramos la ofrenda, solo se lo menciono. Y es que Dios está en su derecho de rechazar ofrendas. Y es lo que usted ve en las Escrituras. Cuando una ofrenda no cumplía con los requerimientos, Dios la rechazaba, porque es que Dios no es un menesteroso en una esquina esperando que le traigan lo que quieran. ¿Sí? Entonces el tema lo vamos a abordar más adelante, pero lo menciono porque Pablo habla de un sacrificio como aceptado, recibido, que tuvo el visto bueno ¿de quién? Del Señor. Yo creo que la semana que viene sí se pelean conmigo, pero bueno, todavía vamos a esperar a llegar allá. Es interesante todo esto, pero vamos a Hebreos, que me interesa también seguir considerando este lenguaje sacrificial típico del Antiguo Testamento. Encontré Hebreos, pero se me perdió el versículo, ya lo encuentro. Señor, 16. Claro, que estaba conversando con Jaime del tema. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que aún la ayuda mutua y hacer el bien, ¿qué es lo que son? Ofrendas que el creyente le da ¿a quién? A Dios. Qué interesante. O sea que la ofrenda tiene un espectro bastante amplio, que no puede ser reducida solamente a ir y echar 2,000 pesos ahí y ya. No, hermanos. De acuerdo con Hebreos, son sacrificios. Es interesante porque a nosotros nos gusta hablar mucho del sacerdocio universal de los creyentes, y teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios, y lo recitamos y ¡wow! Tremendo, qué bendición. ¿Qué hacía un sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? Cuando estaba en la presencia de Dios, ofrecía sacrificios al Señor. ¿Y qué hacemos nosotros como creyentes que vivimos en la presencia de Dios? ¿Qué le ofrecemos al Señor? ¿Pensamos en eso? ¿Qué sacrificio, qué ofrenda le damos al Señor? Estoy abriendo un poco más el espectro. Pensemos en Romanos capítulo 12. Y vamos a seguir indagando en este lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento, de las ofrendas del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y de nuevo repite, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La vida del creyente debe ser, ¿qué cosa? Un sacrificio, una ofrenda al Señor. Y hermano, les digo algo. Y yo sé que esto, primeramente para mí, es fuerte, pero si ni siquiera le damos al Señor lo que muchas veces nos sobra, ¿será acaso que le daremos nuestras vidas? ¿Acaso no es el dinero solo una parte minúscula de nuestra vida? Pero si ni siquiera le damos esa parte minúscula, ¿le daremos de verdad lo que más vale para nosotros? Que somos nosotros mismos.
El creyente debe ser, ¿qué cosa? Un sacrificio. Esos son los lenguajes típicos de Pablo, relacionándolos con el Antiguo Testamento y los sacrificios de los cuales comencé hablándoles en esta mañana. Bueno, ya el tiempo está avanzando y nos quedan de todas formas varios punticos, pero voy a tratarlo por encimita. Entonces tenemos una dimensión espiritual acerca de la ofrenda, tenemos una dimensión espiritual devocional que tiene que ver con la adoración, una dimensión ministerial que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con el ministerio en la iglesia, con el servicio en la iglesia, con la expansión del reino de Dios. También la ofrenda tiene una dimensión social, que les mencioné algo acerca de eso. Estaba hablando acerca de los que sirven, pero también vamos a ver una dimensión social, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y es que la ofrenda, ¿para qué es utilizada muchas veces también? En el caso de esta iglesia estaba destinada ¿a quiénes? En las iglesias de Macedonia, a los creyentes pobres de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, también tenemos que estar pensando que es para el Señor primeramente, eso ya lo hemos dicho, lo he dicho varias veces, pero también es para ayudar ¿a quién? A los necesitados. La iglesia ayuda a los hermanos que tienen necesidad. Entonces usted va a ver que tiene una dimensión que le he llamado social también, y que sí tiene directamente relación con ¿quién? Que lo hablé hace un rato, con los mandamientos. Si no ofrendamos, muy posiblemente no se va a ayudar a ese hermano que le hace falta. Esa es la realidad. Entonces, en la Biblia lo vamos a encontrar en Hechos, que es algo, y yo creo que la iglesia naciente, una de las cosas que los movía también a hacerlo era el hecho de que sus ofrendas, sus contribuciones, ayudaban a personas que lo necesitaban. Hechos capítulo 4, esto lo conocemos todos. Hechos 4, versículos 34 y 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, inicialmente la iglesia le dio mucha importancia al hecho de que lo que ellos ofrendaban al Señor servía también para ayudar a los creyentes de su comunidad. Esto no es el socialismo, no quiero que confundan esto con socialismo, ni que confundan Israel con socialismo. No era cuestión de derechos, de que el pobre mereciera la ofrenda, sino era más bien una cuestión de responsabilidad de Dios de ese creyente. Es diferente. Cambia totalmente. Y estos creyentes, cuando ofrendaban, también tenían en cuenta que a otros les hacían falta, pero eso era una ofrenda ¿para quién? Para el Señor. En el caso de Timoteo 1:5-9, que habla de la lista de las viudas, al parecer en la iglesia había alguna especie de ayuda a mujeres necesitadas, en este caso las viudas, y posiblemente usaba de las ofrendas que le daba a la iglesia. Y nuevamente les repito la idea: ¿cuánto podemos amar a nuestro prójimo? A nuestros hermanos, si estamos reteniendo una bendición, algo que debería ser una bendición para el Señor, lo estamos reteniendo y no estamos contribuyendo ni con la obra, ni estamos adorando a Dios, y mucho menos se puede usar para lo que le hace falta. Entonces, en la dimensión social no voy a seguir hablando, y creo que ya lo he mencionado varias veces, y solo le voy a mencionar, porque es que son las 9:30 casi ya, la última de estos aspectos, y es lo que le he llamado la dimensión ética de la ofrenda. Y no lo voy a tratar esta semana porque eso va a tener más relación con lo que vamos a hablar la semana que viene. Pero, cuando una ofrenda es una ofrenda agradable al Señor, cuando es una ofrenda generosa, cuando es una ofrenda que de verdad puede ser llamado un sacrificio acepto delante del Señor.
Entonces, hermanos, yo creo que el desafío en esta mañana ya he ido aplicando a lo largo del sermón. Y quizás muchos de nosotros cuando vayamos a ofrendar hoy, vamos a pensar en qué tipo de ofrenda le estoy dando a Dios. No porque yo estoy aquí para sacarle plata a ustedes, porque yo no me beneficio en nada de la ofrenda. Yo estoy enseñándoles lo que le enseña la Biblia. Y que uno, porque otros anden torciendo las escrituras y robando plata, tampoco puede dejar de enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Y como creyentes tenemos que entender nuestra responsabilidad ante Dios, nuestra responsabilidad para con la iglesia a la cual pertenecemos y nuestra responsabilidad con el prójimo, con ese hermano que decimos amarle y quererle. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana y la próxima semana seguimos entonces con el tema de la ofrenda.